Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio expositivo y explicativo de Mateo 24, el cual hemos titulado La manifestación del Hijo del Hombre. Gracias a todos por sintonizarnos de donde quiera que usted se encuentre. El estudio de hoy estará basado en los primeros 6 versos del capítulo 24, el cual titularemos La Iglesia en la Gran Tribulación, primera parte. El tema de hoy va a estar muy interesante. Soy Víctor Cáceres, consiervo con todo el pueblo de Dios, enviado a proclamar y a enseñar el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino. Siempre los llevo en mis oraciones delante de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesús, el Mesías, para que despierte el Espíritu de Cristo, del Mesías, en cada uno de ustedes. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Antes de continuar, quiero pedirles un gran favor. Mire este video completo en su totalidad. Si usted no lo ve completo, se perderá del mensaje revelado para usted de parte de Dios. Yo quiero que compartan este estudio bíblico con toda su familia, amigos, hermanos de la iglesia. Yo quiero que usted haga viral este estudio bíblico. Es importante todo lo que se revela en este video. Usted fue llamado a ser un colaborador del evangelio. Cumpla esa función compartiendo este estudio bíblico. Necesito su ayuda en esto. Somos un cuerpo y yo solo no puedo hacerlo todo. Necesitamos manos, cabezas, pies, brazos, ojos, oídos y todo lo que compone el cuerpo de Jesucristo. Para que nos unamos en una campaña para proclamar el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino en nosotros, no fuera de nosotros, sino en nosotros. Lo que usted aprende aquí no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática ni dominical. Yo no quiero pasar a la historia como el hombre que pudo haber proclamado el mensaje, la palabra de Dios, y no lo hizo. Y tampoco quiero que usted pase a la historia de igual manera. Pasemos a la historia como aquellos hombres y mujeres que obedecimos la voz de nuestro Señor y fuimos partícipes de la redención y el establecimiento del reino en nosotros y por medio de nosotros a toda la humanidad. Esa es la mentalidad de reino que Dios quiere manifestada en cada uno de nosotros, los redimidos de Dios, de los herederos de Dios y de su reino. La manifestación del Hijo del Hombre, comúnmente conocida en las congregaciones como el arrebatamiento, o como otros enseñan, el rapto. Amén. Es importante que entendamos que todos estos términos usados en la Escritura, ya sea manifestación del Hijo, regreso del Señor, el día de Cristo, el día de Jehová, retorno del Señor o de Cristo, la venida del Señor, aquel día, y todos estos términos que encontramos en la Escritura hacen referencia a la manifestación del Hijo del Hombre. No hay dos, no hay tres, ni hay cuatro, es una sola. No nos dejemos confundir con estos términos. Hay muchos falsos maestros que toman los textos y los tuercen para justificar lo que ellos creen entender. Esto es importante aclararlo, ya que hay un pensamiento teológico que se origina en el quinto evangelio, vamos a decir, que separa el día de Jehová y el día de Cristo. Esta falsa teología enseña que el día de Jehová se refiere a los juicios de Dios y que el día de Cristo se refiere al supuesto rapto
que supuestamente ocurrirá antes de la gran tribulación y del día de Jehová. Pero tanto esa teología como la teología del rapto previo a la gran tribulación son falsas. Son falsas. La Escritura, en ninguno de sus 66 libros, seleccionados bajo la influencia de Constantino, revelan esta falsa teología. Es una falsa interpretación teológica. La Biblia enseña categóricamente que la iglesia enfrentará la gran tribulación y punto. Esto lo vamos a revelar en nuestro estudio. Y también el mismo Pablo revela en segunda de Tesalonicenses, teniendo estos puntos claros, continuamos con nuestro estudio de hoy. Ya en la introducción resumí los versos del 37 al 39, donde el mismo Jesús nos revela que su venida sería como en los días de Noé. Nuevamente les exhorto a mirar los 4 videos que comprenden este tema de los días de Noé. Amén. Ahora, teniendo una visión de cómo sería la sociedad previa a la manifestación del Hijo del Hombre, ahora podremos comprender con más claridad el discurso profético del Mesías a sus discípulos. Recordemos que Jesús revela esta verdad a sus discípulos, no a la multitud. Y otra cosa importante que debemos de entender es que en los 12 discípulos estamos nosotros proféticamente contemplados. ¿Amén? Y para cerrar la introducción, quiero exhortarles a mirar nuestro estudio anterior a este, que comprenden 4 videos, el cual titulamos Como en los días de Noé. En este estudio explicamos cómo era la sociedad previa al diluvio. Explicamos quiénes eran los Nefilín, no se lo puede perder. ¿Qué nos ilustran los Nefilín? Y visualizamos cómo sería la sociedad previa a la manifestación del Hijo del Hombre, ya que Jesús nos revela que sería semejante a la sociedad de la generación de Noé. También explicamos quiénes eran esos hijos de Dios y esas hijas de los hombres que nos revela Génesis 6. Todo esto y mucho más encontrará en estos 4 videos. No se los puede perder. Y ahora vamos a empezar rápidamente nuestro estudio de hoy, el cual hemos titulado, como dije anteriormente, La Iglesia en la Tribulación, parte 1. Adelante con el estudio. Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, que los discípulos vivían maravillados con la hermosura de este templo. Y les decían: no es maravilloso nuestro templo, y se lo están enseñando, pero lo que ellos menos imaginaban era la respuesta de Jesús. ¿Ven todo esto? Refiriéndose a su maravilloso templo. Todo este maravilloso templo será destruido hasta no quedar piedra sobre piedra. Hablamos de una destrucción total. Y la pregunta que como buenos estudiantes de la Escritura debemos de hacernos es: ¿por qué el templo sería destruido? Bueno, todos sabemos que, de acuerdo con la historia y según Flavio Josefo, hubo una revuelta por ahí por el año 67 de los judíos contra el imperio romano. Y el general Tito, y estoy resumiendo, hijo del emperador Vespasiano, y que luego asumió la posición de emperador de Roma, fue encargado para controlar esta situación en Jerusalén. Los judíos, los líderes judíos, se pusieron potrancos y no quisieron ceder
a la orden romana. Y el general Tito trató de calmar la situación. Sin embargo, el ejército se vio obligado y llenos de rabia contra los judíos le prendieron fuego a Jerusalén. Y con ella también el templo fue quemado lleno de judíos y destruido según la profecía de Jesús. Esa fue la razón que tuvo el Imperio Romano para quemar a Jerusalén y destruir el templo en su totalidad. La furia de los romanos contra los judíos era para eliminarlos del mapa. Y esta revuelta es importante entenderla porque, aunque usted no lo crea, ella presagia lo que va a ocurrir en la última generación previa a la manifestación del Hijo del Hombre, créalo usted o no. Sin embargo, esa respuesta no es la que contesta la siguiente pregunta. ¿Por qué el templo tenía que ser destruido? Esa es la pregunta. Ya vimos la respuesta de por qué el templo sería destruido. Pero la pregunta ahora es ¿por qué tenía que ser destruido? Esta respuesta Jesús no la reveló a sus discípulos. Nos toca a nosotros discernirla. Ya hemos aprendido que la leche es todo lo que a simple vista está revelado en la Escritura. Pero esta respuesta no la encontramos revelada a simple vista en la Escritura. Amén. Esta respuesta la encontramos en la comida sólida. En una manera sencilla voy a contestar esta pregunta. Y voy a resumir. No voy a entrar en detalles, por favor. A Moisés le he revelado el diseño del tabernáculo. Moisés construye el tabernáculo de acuerdo con todas las especificaciones dadas por Dios. El tabernáculo estaba compuesto por, primeramente, el altar de sacrificio, el lavatorio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y por último, pues tenemos el atrio. Este tabernáculo es tipo de la obra redentora de Dios por medio del Hijo del Mesías. El tabernáculo es tipo del Hijo, es decir, del cuerpo del Hijo del Hombre, del Mesías. El altar de sacrificio es tipo de la cruz, es tipo de la muerte del viejo hombre efectuada por medio del Hijo. El lavatorio es tipo de nuestro arrepentimiento, de nuestra purificación. Somos bautizados en la muerte en Cristo, según Romanos 6. El lugar santo es tipo de nuestra nueva vida en Cristo. Una vez que entramos en el lugar santo, significa que hemos entrado a una nueva vida en Cristo. Somos bautizados en Cristo, según Romanos 6, como dije anteriormente. Y el lugar santísimo es tipo de los lugares celestiales donde se sienta Cristo, en el cual se encuentra el arca del pacto, el propiciatorio que contiene el pacto, la ley y el maná, y es a la misma vez donde fuimos sentados con Cristo. Entonces, para que estemos claros, todo el tabernáculo es tipología de la obra redentora efectuada por Dios por medio del Hijo. Ese tabernáculo a la misma vez es tipo de nuestro cuerpo. Es tipo de lo que acontece en nosotros el día en el que creímos. Espero que puedan por lo menos captar la idea. El sacerdocio, según el orden arónico, es tipo del sacerdocio del Mesías, según el orden de Melquisedec. Entonces, ese tabernáculo desapareció en la historia y solamente quedó el arca del pacto. Ese arca fue traído a Jerusalén por David y se puso bajo una carpa abierta. Esa carpa es tipo del tabernáculo.
Esa carpa rompió con toda la estructura o el esquema establecido por Dios en el tabernáculo de Moisés. Los sacerdotes durante el reinado de David ministraban delante de Jehová en el lugar santísimo, algo que en el tabernáculo de Moisés estaba prohibido, salvo para el sumo sacerdote Aarón una vez al año. No existía la cortina o el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, lo que significa que los sacerdotes podían estar en la presencia de Jehová sin los requisitos antiguos. Es a este tabernáculo que se refiere el profeta Amós cuando dice que Jehová restaurará o levantará el tabernáculo caído de David en aquel día. Ahora bien, a Salomón se le encargó construir el templo de Dios. Salomón lo construye con bombas y platillos. Usted entiende lo que es eso. El rey Nabucodonosor lo destruye cuando lleva cautiva a Jerusalén. Y estamos aquí en la primera destrucción. Luego el general Tito lo destruye nuevamente en el 40 después de Cristo. Y aquí encontramos la segunda destrucción. Es a esta destrucción a la que Jesús se está refiriendo en el texto. Por tanto, ya el templo físico no existe. Ahora existe mi cuerpo, en el cual mora la naturaleza divina. Soy templo del Espíritu Santo, según Pablo en sus cartas a los Corintios. Amén. Y ahora quiero que entiendan que este cuerpo mío es templo en el que habita el Dios viviente. Este cuerpo tiene que ser destruido por la muerte, porque nuestro cuerpo es un cuerpo corruptible, pecaminoso, porque si no es destruido por la muerte, no podremos ser investidos y transformados con cuerpo incorruptible y para que podamos tener la verdadera vida eterna. Y esta muerte es la tercera destrucción. Y ojo con el número 3, importantísimo. Ya hemos visto las primeras 2 destrucciones del templo. Y con la muerte del Mesías tendremos la tercera destrucción. Entonces, ¿por qué tenía que ser destruido el templo? Por la sencilla razón de que ese templo era tipo del cuerpo humano. Cuando Cristo muere, ya ese templo da por terminada su función. Y ahora Cristo resucita en el verdadero templo de Dios. Y ese mismo templo es en el cual vamos a resucitar luego de haber muerto o haber destruido nuestro templo. Si usted no entendió esto, lo entiendo. Tranquilo, a mí me tomó mucho analizarlo, internalizarlo en mi corazón. Así que esfuércese y sea valiente, medite en la ley de Dios de día y de noche, sin apartarse ni a la izquierda ni a la derecha, para que todo lo que usted quiera conocer de Dios sea prosperado, sea una realidad en su vida. Amén. Ahora bien, bueno, ya hemos aprendido la diferencia entre lo que es la leche y lo que es el alimento sólido. Amén. Espero que estemos claros. Es por esto por lo que quiero que hagan viral este video, este estudio. Ningún líder en su congregación enseña todo esto. Nadie nunca ha enseñado estas verdades reveladas en la Escritura. A mí nunca nadie me lo enseñó. Ya hemos aprendido la razón por la cual el templo fue destruido. Y algo mucho más profundo, porque el templo tenía que ser destruido. La teología de la dispensación, con la cual no armonizo en la mayoría de sus puntos teológicos, enseña que es necesario la construcción del tercer templo, donde se sentará el supuesto anticristo.
Sin embargo, esa es una interpretación incorrecta, extraída de Segunda de Tesalonicenses, del profeta Ezequiel y del profeta Ageo, las cuales hablan de un tercer templo. No hablan de un tercer templo, sino hacen una alusión. Pablo categóricamente enseña que somos el templo de Dios. Los profetas, y esto es importante que lo entendamos, profetizan de ese tercer templo, vamos a llamarlo. Pero esa profecía no se refiere al templo literal, sino que se refiere al templo espiritual o al cuerpo del Hijo del Hombre, al cuerpo del Mesías. Esta teología ha interpretado las profecías literalmente, algo que es muy peligroso y que no podemos hacer. Si usted interpreta las profecías literalmente, nunca van a cuadrar con lo que Jesús, Pablo y los discípulos interpretaron. Una de las misiones de Jesús fue interpretar la ley y los profetas correctamente. A Pablo le fueron reveladas verdades que no ha subido a corazón de hombres. Pablo no se quedó con ellas. Pablo las enseñó. Otra cosa es que la iglesia la haya mal interpretado. Hablamos de alimentos sólidos, un don de interpretación sobrenatural de la Escritura, la cual es revelada por el mismo Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo nos revele algo fuera de su Escritura, sino que nos interpreta correctamente su Escritura. Eso fue lo mismo que aconteció con Pablo y la ley en su encuentro con Jesús camino a Damasco. Pablo fue a Arabia a escudriñar la Escritura, a reinterpretarla para poderla enseñar a los gentiles. Juan en Apocalipsis 19:10 muy claramente dice el ángel que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que significa que en toda la Escritura encontramos, espiritualmente hablando, el testimonio de la obra redentora del Mesías. Esto es lo que acabamos de ver en el tabernáculo de Moisés. Textos que los teólogos de la dispensación no han interpretado correctamente. Y todas estas malas interpretaciones son las que han llevado a la iglesia a la condición en la que se encuentra. Todos estos versos los voy a explicar, claro, no en este estudio. Vamos entonces al verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Y antes de continuar con este verso 3, es necesario mirar la respuesta de esos a la luz de los 3 evangelios sinápticos. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos aportan informaciones relevantes que nos ayudarán a interpretar correctamente lo que los textos quieren transmitirnos. La Biblia es su propio intérprete. Ella misma nos va a revelar lo que a simple vista nos pueda revelar o nos quiere revelar. A la misma vez, la Biblia también nos interpretará lo que no es interpretado a simple vista. En ambos casos, la hermenéutica, la exégesis de los textos y la analogía del texto nos ayudan a la correcta interpretación. Sin embargo, el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía, con la hermenéutica sola no basta. Necesitamos revelación sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros. Esa revelación sobrenatural no es para todo el mundo. Esa revelación es para los que se deleitan a ellos mismos en Jehová.
Es para los que conocen al único y verdadero Dios y al Mesías al que Él ha enviado, según Juan 17:3. Si usted no ha conocido al Dios y al Mesías, usted entonces no está en el Mesías. Usted cree estar en el Mesías, pero no está en el Mesías. Y si usted no conoce al Padre y al Hijo, no tiene vida eterna. Es necesario que usted esté consciente de quién es el Padre en usted y quién es usted en el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Y según Efesios 2:6, hemos venido a ser el Hijo. Interprete lo que acabo de decir. Continuamos. Como dije anteriormente, esta conversación es entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos le hacen 3 preguntas en una y debemos de escucharla con cuidado, ya que las preguntas fueron hechas en serie. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, las señales que nos ayudan a identificar la venida de Jesús. ¿Y qué señal del fin del siglo? Es decir, que hay una señal para la venida de Cristo y habrá otra señal para el fin. Y una está atada a la otra, la cual descubriremos en el estudio de hoy. Las respuestas a estas 3 preguntas serán reveladas por Jesús a sus discípulos. Ahora bien, estas respuestas no serán dadas en el mismo orden en la que fueron preguntadas. Amén. Aclaro eso. Verso 4. Verso 4. Perdón. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una oración tan corta y me trabé. He aquí la clave de todo. La traducción al español dice, nadie os engañe. Pero la palabra griega usada es planao, que significa desviar del camino correcto. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos que no se dejen apartar de su ley, de sus mandamientos, porque es importante guardar sus mandamientos. Juan nos dice que, si lo conocemos, es decir, que si usted conoce al Padre y al Hijo, entonces usted guardará sus mandamientos. Porque si usted no los guarda, y guardarlos significa vivir conforme a ellos, si usted no los guarda, entonces usted no conoce al Padre ni al Hijo. El hecho de que ya no estamos bajo la ley significa que ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque obedecemos la ley en Cristo. Pero el que no obedece la ley en Cristo vive bajo la maldición de la ley. Por tanto, toda la palabra de Dios, como le gusta llamarlos a esos que se llenan la boca diciendo que ya la ley no hay que guardarla, le llaman la palabra de Dios, y la palabra de Dios es ley. No confundamos la ley de Moisés con la ley de Dios. Recordemos que al principio Dios los reunió a todos para Él personalmente hablarles. El Padre quería tener una relación personal con sus hijos, pero ellos no quisieron, tuvieron miedo y dijeron a Moisés que hablara Él en lugar de Dios, un intermediario. Y entonces pues nace la ley de Moisés, la cual está cargada de ritos y sacrificios. Eso no era lo que Dios quería para su pueblo. De hecho, los 40 años que pasaron en el desierto, ellos llevaron el tabernáculo de Moloc y de Cuyum, quienes eran en realidad
sus verdaderos dioses. No nos dejemos confundir, amados. Escudriñemos la Escritura, porque en ellas o ellas dan testimonio de nuestro Mesías. Pregunto, ¿acaso no es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros? Y me refiero a establecer una relación personal con nosotros, sus hijos. Entonces, ¿qué nos revela la Escritura antigua? Esto es importante. Que ellos son presagio de nosotros, el pueblo de Dios. Para su conocimiento, los únicos libros que existían en la época de Jesús era la ley, los escritos y los profetas, conocido por la Tanaj. La ley era la Torá, como se conoce. Todas las enseñanzas de Jesús descansan en el Tanaj, en la ley, en los escritos y en los profetas. Los escritos son parte de los salmos. Todas las enseñanzas de Pablo, los discípulos, descansan en el Tanaj también, en la ley, en los escritos y los profetas. En otras ocasiones les he dicho que Jesús vino a cumplir la ley, a interpretarla correctamente y a enseñarla. Recordemos que Jesús es Dios encarnado. Es la palabra de Dios encarnada. ¿Cuál palabra? Toda la palabra de Dios escrita. Entonces Jesús advierte a sus discípulos, en los cuales nos encontrábamos nosotros, a no desviarse de su ley, de sus mandamientos. Porque el desviarse de sus mandamientos nos lleva a errar al blanco, que es lo mismo que vivir en pecado. Y esta verdad está vigente en ese tiempo y está vigente hoy. Y si usted no lo sabe, el reino de Dios subyace en su ley. Aclaro, para el que le gusta sacarle punta al lápiz. La ley sigue vigente en Cristo. Si usted no la cumple en Cristo, usted está perdiendo su tiempo. Usted no ha heredado el reino. Porque el reino se hereda cuando conocemos al único y verdadero Dios y a Jesucristo, al que Dios ha enviado. Y como dije anteriormente, si usted no guarda sus mandamientos, usted no conoce al Padre ni al Hijo. Y si usted no conoce al Padre y al Hijo, usted no se ha conocido a usted mismo. Porque usted es un desobediente a los mandamientos y a la ley de Dios. Entonces, en la obediencia a la ley, a los mandamientos de Dios, radica la verdad sobre la cual no podemos ser engañados o desviados. Porque es importante obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué es importante obedecer los mandamientos de Dios? Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Lucas añade que no sigamos a estas personas. Y esto es bien interesante. Dice Jesús que no debemos desviarnos de sus mandamientos, porque vendrán muchos en su nombre. ¿Qué significa que vendrán muchos en su nombre? ¿Qué significa eso? Pablo les dice a los hebreos que a estas alturas todos deberían de ser maestros. Pablo le dice a esta congregación que es tiempo de soltar el biberón. Es tiempo ya de empezar a comer alimento sólido. Basta ya de tanta leche. Basta ya de los rudimentos del evangelio, de los principios, de lo básico. Es tiempo de ejercitar el discernimiento en la iglesia del Señor.
¿Qué quiso decir Jesús con esa expresión? Vuelvo a recordarles que existe algo llamado hermenéutica. Amén. Algo llamado exégesis bíblica y algo llamado analogía del texto. Y estas herramientas nos ayudan a entender la correcta interpretación de los textos bíblicos. Amén. Sin embargo, existe una herramienta más poderosa que estas. Se llama Espíritu Santo. Esta herramienta nos dota de sabiduría, discernimiento, entendimiento, interpretación, inteligencia y todo lo que necesitamos para extraer de la Escritura en una manera sobrenatural la interpretación correcta. La hermenéutica nos ayuda a interpretar la leche. El Espíritu de Dios nos ayuda a interpretar el alimento sólido. Ya hemos aprendido lo que significa el término nombre. Nombre es una figura retórica. Que por lo general identifica el carácter del hombre. El nombre nos revela en la Escritura la verdadera personalidad del ser. Por tanto, cuando la Escritura habla del nombre de Jesús, nos revela el verdadero carácter del Padre manifestado en Jesús, en el Hijo. Jesús le dijo a Felipe que si lo han visto a él, han visto al Padre. Entonces, dice Jesús que muchos vendrán en su nombre. Y explico. Venir en su nombre, de acuerdo con el Textus Receptus, significa que muchos falsamente vendrán aparentando el carácter del Mesías. Hipócritas con apariencia de piedad, diciendo, yo soy el Cristo. Y esta expresión lo que nos da a entender es que estos falsos maestros, pastores, líderes y hermanos se harán pasar como verdaderos creyentes, lo cual no es cierto. Y Dios nos ha dotado de discernimiento para identificar a los verdaderos judíos, quienes somos nosotros mismos, según los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Léalos, instrúyase, no se deje engañar. Y Juan nos advierte a probar los espíritus, discernirlos y ver si son nuestros o son de los hijos de perdición. Si usted no usa las herramientas con las cuales Dios lo ha bendecido, los dones que el Señor le ha dado, usted podría ser uno de esos muchos a los que Jesús dice que engañarán. Y presten atención a lo que Jesús enseña. Dice Jesús que a muchos desviarán de su ley, de su verdad. Debemos de preguntarnos, ¿cómo podría desviarnos? No es cómo podrían desviarnos, es que ya nos han desviado. ¿Cómo nos han desviado? Pues con las falsas doctrinas y falsas enseñanzas que se han entregado en nuestras iglesias. Las falsas doctrinas y falsas enseñanzas han plagado a la iglesia desde su origen. ¿Cuál usted cree que era la lucha de Pablo y los apóstoles con las congregaciones? Era precisamente eso, las falsas enseñanzas. ¿Cómo podemos discernir una falsa enseñanza? Hay varias maneras, o dos maneras. La primera y más sencilla es corroborar todo lo que le enseñan con la Escritura. Pero hay un problema con esta manera, que usted necesita conocer toda la Escritura. Y conocer toda la Escritura significa entenderla e interpretarla correctamente. Y la segunda, la cual está ligada a la primera, es buscar la guía del Espíritu. No hay otras maneras.
Lo que quiero decir es que no acepten como verdad ni como doctrina algo de lo que usted no puede corroborar por medio de la Escritura, amados. No lo reciba como bueno y válido, no importa si el que se lo enseña es su pastor, su maestro o el gran teólogo de la congregación. No se deje engañar. Nos han vendido engaños desde hace 2000 años. La iglesia sufre de un analfabetismo bíblico. No quieren estudiar la Biblia. Solo quieren que alguien les diga lo que deben de hacer. Esas personas no tienen vida eterna. El mismo Jesús en Juan 17:3 nos revela que la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios y al Mesías al que el Padre ha enviado. Grábense ese texto. Cuando usted interpreta esta verdad, no hay diablo que lo aparte del camino de esa verdad. Amén. Esos muchos pertenecen a los del quinto evangelio. Y le invito a ver la enseñanza, el quinto evangelio. Esos muchos no estaban fundamentados en la verdad de Dios. No. Esos muchos permanecían en el jardín de infantes, entretenidos con el biberón, juegos y muchas payasadas. Esos muchos no le interesaban crecer. Estaban muy entretenidos en el jardín de infantes. ¿Dónde se encuentra usted hoy? ¿Está tomando leche en biberón o ya lo soltó? Porque si no lo ha soltado, usted podría estar en ese grupo de muchos. Amén. Solamente lea los profetas. Dice Jehová que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Una orejita. Todas las profecías de juicio contra Jerusalén son un presagio de los juicios de Dios contra la iglesia desobediente a sus mandamientos, a su ley. Ojo con eso. La Jerusalén profética es tipo o sombra de la iglesia, compuesta obviamente por judíos y gentiles. Analícelas cuidadosamente y busque la guía del Espíritu de Cristo que mora en usted, si es que el Espíritu de Cristo mora en usted. Porque si usted no interpreta la Escritura correctamente, usted podría no tener el Espíritu de Cristo. Y si lo tiene, pues lo tiene bien sometido a su voluntad. Pablo nos manda a probarnos a nosotros mismos. Amén. Verso 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Lucas añade sediciones y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y con este verso 6 vamos a dar por terminada la primera parte de nuestro estudio expositivo y explicativo titulado La Iglesia en la Gran Tribulación. Perdón. En este verso 6 encontramos esas señales que los discípulos preguntaron a Jesús. El oír de guerras y rumores de guerra, ya esta señal se está cumpliendo. Digo que se está cumpliendo porque todavía vienen de camino más anuncios de guerras y todo el mundo habla de guerras. El rumor de guerra está a la puerta, acechando la oportunidad para entrar en el escenario en el cual se está estableciendo todo lo necesario para el establecimiento del nuevo sistema global. Las guerras son herramientas estratégicas necesarias para que la construcción del escenario se lleve a cabo. Las consecuencias de las guerras arrastran hambre, pobreza, enfermedades, incertidumbres, destrucción, exilio, muertes. Afecta la economía, la sociedad, la educación y todo lo relacionado con todas estas cosas.
Para poder establecer un nuevo orden, hay que destruir el orden actual. Todo esto ya es una realidad en el mundo en el que vivimos. El hecho de que en gran parte del continente occidental no estemos experimentando estas guerras no significa, primero, que estemos exentos y segundo, que no la vayamos a experimentar. Lucas nos dice que habrán sediciones, en otras palabras, alzamientos colectivos y violentos contra las autoridades. Hablamos de guerra civil, algo que desde hace muchos años ya lo estamos viendo. Pero todavía la guerra civil más grande y violenta no ha ocurrido. Y es a esta a la que Lucas se refiere. Estas sediciones son como consecuencias de las imposiciones del sistema babilónico sobre toda la humanidad. El pueblo en todas partes del mundo se levantará en rebelión contra las imposiciones de Babilonia. Sin embargo, Jesús nos exhorta a que no nos turbemos. En otras palabras, que no nos dejemos confundir. La confusión trae indecisión en qué decir o en qué hacer. El mundo, al ver todo esto ocurrir a su alrededor, se turbará. El mundo se turbará porque su confianza está puesta en sus posesiones y no en su Creador. Por tanto, el Señor nos exhorta a permanecer en obediencia a su ley, a sus mandamientos, guardando el testimonio y la fe de Jesucristo. La confusión nos puede desorientar y caer en falsas doctrinas. Una persona confundida es caldo de cultivo para ser arrastrada a falsas doctrinas. Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos donde la humanidad, inclusive muchas que se denominan iglesia, dice, no soportarán la sana doctrina. En otras palabras, que no estarán dispuestos a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, sino que teniendo comezón de oír, es decir, buscando otras alternativas, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Esos falsos maestros le enseñarán las cosas que ellos quieren oír, las cosas que le agradan a sus oídos. Estas guerras nos pueden afectar directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Dice Jesús que es necesario que todo eso acontezca. Por tanto, si ya el Señor nos advierte de antemano acerca de todas estas guerras que estamos experimentando en el mundo, entonces no debemos dejarnos perturbar por ellas. Yo entiendo que nadie quiere guerra. Una gran mayoría del mundo hoy día aboga por la paz de las naciones. Aboga por su libertad, por sus derechos. Queremos vivir en un mundo tranquilo, un mundo seguro, sin miedo, un mundo donde podamos disfrutar de la naturaleza, un mundo donde podamos caminar al aire libre por donde queramos, un mundo de oportunidades donde podamos crecer, desarrollarnos como seres humanos, como personas, un mundo donde reine la unidad, reine la justicia, el amor y todo lo bueno. Ese es mi deseo y entiendo el deseo de todos ustedes también. Sin embargo, esos deseos están muy lejos de la realidad en la que vivimos. Mientras estemos bajo el sistema babilónico, estaremos como los judíos en Babilonia, deseando volver a su tierra o a nuestra tierra. Pero tranquilo, porque pronto el Señor se manifestará y nos librará de Babilonia.
Pronto, muy pronto, el Señor nos restaurará y nos establecerá en esa tierra que fluye leche y miel. Y como nos revela Daniel 7, 26, 27, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido. ¿A quién le quitará su dominio? A Babilonia, al hijo de perdición, a las bestias que suben del mar y de la tierra. Ese sistema babilónico en el que estamos viviendo bajo su dominio. ¿Y qué hará el juez con ese dominio? Que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son esos santos? La iglesia redimida. Usted y yo somos lo que hemos redimido dentro de la tierra. Somos los santos del Altísimo. Y esto lo traigo para que empiecen a escudriñar la Escritura. No se deje engañar de sus líderes. Ahora bien, nuestra responsabilidad es orar para que Dios tenga misericordia de todos los que están envueltos en estas guerras. Ya sean los soldados que simplemente cumplen órdenes, algunos de ellos, otros lo hacen bajo engaño, otros por patriotismo y otros por el puro deseo de matar. Y oramos por ellos, como también debemos de orar por las víctimas, que por lo general son inocentes. Recordemos que todos somos criaturas de Dios. Dios los ama a ellos tanto como nos ama a nosotros. Dios no hace acepción de personas y de la misma manera va a juzgar a todos sin acepción de personas. Fíjate que Dios no nos manda a ponernos a favor ni de unos ni de otros. Nosotros los hijos de Dios no estamos llamados a guerra, literalmente hablando. Amén. Somos llamados a paz, a unidad, a ser uno. Ahora bien, sí fuimos llamados a guerra, espiritualmente hablando. Y esa guerra está muy cerca. Y ya mismo vamos a hablar de esa guerra más adelante. Jesús les dice a sus discípulos que todavía no era el fin. ¿Por qué no era el fin? Bueno, la respuesta a esta pregunta la continuaremos en la segunda parte de nuestro estudio expositivo y explicativo. La iglesia en la gran tribulación. No sé si será la segunda o la última parte. No se la puede perder. Nuevamente les ruego compartir este video con todo el mundo conocido y no conocido. Hay palabra de Dios para la humanidad, la cual necesita ser llevada al corazón de ellos. Y quiero cerrar con una reflexión. El relato de Éxodo nos revela que Jehová le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, que le dé la libertad para que le sirva en el desierto. Hablamos de un dejar ir voluntariamente sin oposición. Y dice que Faraón dijo: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Amén. Y Jehová le dice: en esto conocerás que yo soy Jehová, su Dios. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Faraón no sabía quién era Jehová. Y Jehová le dice que lo que él va a realizar para que Faraón le conozca. Y todos sabemos que Faraón de Egipto no quiso conocer a Jehová. En otras palabras, que Jehová le revela que él es un Dios de poder y real. Pero Faraón no lo reconoce como un Dios de poder y real. Por otro lado, Dios está empeñado en que Faraón lo conozca. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere de Faraón es que
él participe de la redención de su pueblo. Porque si Faraón conoce a Dios, entonces él sería partícipe de la redención del mundo. Y es por esta razón que Dios le dice que deje ir voluntariamente a su pueblo. Si Faraón hubiese dejado ir voluntariamente a su pueblo, Faraón también sería redimido junto a Egipto. Pero a Faraón no le interesó participar de la redención de Israel. Y el resultado de no participar fue su destrucción. La pregunta es, ¿estás interesado en participar de la redención de Israel? En la actualidad, tú has sido redimido por el Mesías de Israel. Pero, ¿te gustaría participar de la redención de otros? Si estás interesado, adelante, te felicito. ¿Cómo puedes participar? Bueno, compartiendo este video con todo el mundo. ¿Amén? Hazlo viral hasta que cale en el corazón de toda la humanidad. Pero hazlo voluntariamente y de corazón. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y apriete la campanita para que YouTube le mantenga informado sobre todos los videos que subimos. Síganos en las redes sociales, Facebook, la X, Rumble y Telegram. Gracias a todos por su patrocinio. Gracias por ser parte de esta gran familia de Dios que cada día estamos creciendo mucho, mucho, mucho más. Y te recuerdo que tú reinas con Cristo. No te dejes engañar con mentiras. Tú eres más que vencedor, porque ya Cristo venció al mundo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Eres una nueva criatura en Cristo. Te has convertido en una hermosa mariposa para Dios. Cuando tú conozcas al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, entonces te conocerás a ti mismo y tendrás la vida eterna. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Amén.